circular, ¿no? Y una capa circular interna a su vez, ¿no? Y una porción submucosa que es de un tejido conectivo bastante, mucho más delgado. Y una tercera capa que es la dependiente del endodermo, que es una capa interna de células cuboidales aplanadas que corresponden al epitelio respiratorio. Entonces, a su vez, la membrana timpánica, como recordarán, va a tener una porción tensa, que es toda esta porción que va por debajo del ligamento tímpano-malleolar anterior y posterior. Va a tener una pars flácida, que es esta porción superior, que solamente está formada por dos capas, una capa de ectodermo y una capa de mucosa. A diferencia de lo que mencionamos anteriormente, vamos a considerar un punto medio que es el ombligo, que es donde termina el mango del martillo, y vamos a tener el cono luminoso que está en el cuadrante anterior inferior a manera de un triángulo. Entonces, este, por ejemplo, corresponde a un tímpano izquierdo. Entonces, tenemos que recordar también que va a existir el mango del martillo y los ligamentos tímpano-malleolares, tanto anterior como el ligamento tímpano-malleolar posterior. Y esta capa fibrosa que se forma alrededor corresponde al anillo de Gerlach. Entonces, ese anillo timpánico se osifica a partir de los 3 años de edad y se va a formar un ángulo que es el ángulo del conducto auditivo externo con el tímpano, que en el adulto va a ser de 40 a 45 grados y en el niño va a ser un poco más agudo. La inervación de la membrana timpánica en su cara externa está dado por el trigémino a través de una rama auriculotemporal. Va a estar también inervado por el décimo par con una rama auricular y la cara interna va a estar inervada por el nervio de Jacobson dependiente del glosofaringio. Pues por eso es de que cuando tenemos un problema en las amígdalas también nos va a molestar el oído. Entonces la irrigación va a estar dada por la arteria maxilar interna con una rama timpánica anterior y es a su vez con una rama auricular profunda y va a dar una rama timpánica. Y una rama auricular posterior que viene de la arteria estilomastoidea. El drenaje venoso se va a realizar a través de la vena yugular externa y de la maxilar. Y el drenaje linfático va a ir hacia los ganglios auriculares, tanto anteriores, posteriores e inferiores, así como los del conducto auditivo externo. Entonces, dentro vamos a tener tanto al martillo como al yunque, ¿no es cierto?, que son derivados de mesodermo a partir del cartílago de Meckel, ¿no? Donde el martillo va con el yunque van a tener una articulación, ¿no? Y el yunque va a tener una apófisis larga y una apófisis corta. Del segundo arco va a derivar el manubrio del martillo y la apófisis anterior. Entonces, estos en la semana sexta son un bloque dual y en la octava semana van a separarse y van a llegar a su tamaño adulto en la semana 16. En la semana 17 se va a producir la osificación del cuello y de la cabeza del mango del martillo. El estribo va a derivar del segundo arco branquial de células mesenquimatosas, ¿no? Entre la semana 4 y media y va a diferenciarse en la semana séptima formando un anillo alrededor de la arteria estapedial, de ahí viene su nombre, ¿no? Y se va a diferenciar en una porción que es la platina, ¿no? Y en la semana 8 va a formarse la unión con el yunque para conformar la articulación incudo-estapedial.
A la 10ª semana, evidentemente, el estribo va a tener su forma definitiva y en la 19ª semana se va a iniciar su osificación. En la semana 28 va a haber una osificación completa, excepto a nivel de la platina, que es una porción cartilaginosa. Entonces, la cadena osicular tiene cartílagos interhialinos, ¿no? Va a estar suspendida por músculos y tendones, donde el estribo va a estar inervado por el nervio facial, ¿no? Va a tener un cartílago lateral hialino, se va por el músculo del estribo, va a estar relacionada con la apófisis piramidal y el conducto del nervio facial. El músculo del martillo va a estar inervado por el trigémino, ¿no? Y eso va a permitir que la membrana timpánica, al estar tensada, hunda la platina del estribo, ¿no? Para que puedan transmitirse los sonidos. Entonces, el músculo del estribo, a su vez, va a tener, que lo vemos por aquí, va a tener una función defensiva, que es la de encajar la platina, ¿no? Contra el marco posterior, y una función amplificadora ante sonidos de escasa intensidad, y va a retirar esta platina hacia afuera, facilitando la transmisión de los sonidos. Recordemos que la caja timpánica, ¿no? Va a tener 3 elementos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Va a tener 6 paredes, ¿no? A manera de un cubo. Va a tener 3 pisos, un piso inferior, un piso superior, un piso posterior, ¿no? Y se va a dividir en una porción que es el epitímpano, por encima de la cadena, de 4 milímetros aproximadamente, un mesotímpano, que es la porción media, de 2 milímetros, y un hipotímpano, que es de 6 milímetros, ¿no? Entonces la caja, a su vez, va a iniciar su diferenciación a través de 4 sacos, ¿no? 2 sacos anteriores, que son la bolsa anterior de Trollsch, un saco medio que va a formar el epitímpano y el área petrosa, y un saco superior que va a formar la bolsa posterior de von Trollsch, que va a ir a conformar parte de la mastoides, el espacio inferior, el yunque, y un saco posterior que va a conformar los nichos tanto de la ventana oval y redonda, así como el seno timpánico. Entonces, las paredes de la caja timpánica son una pared interna o laberíntica, donde está contenida la ventana oval, junto con la platina del estribo. Debajo va a estar la ventana redonda o coclear, donde termina la rampa timpánica. Va a estar en relación al acueducto de Falopio, que va a alojar al nervio facial. Una pared superior, que es el techo de la caja, que es una delgada lámina en relación a la fosa cerebral media. Una pared inferior que va a estar en relación al golfo de la yugular. Una pared anterior tubárica o carotidia, que corresponde al orificio de la trompa de Eustaquio. Una pared posterior o mastoidea, donde está el aditus adantrum, que va a corresponder al macizo óseo del nervio facial, y una pared externa o timpánica, que es la membrana que habíamos visto, ¿no? Entonces, los movimientos de circulación de aire y también las estructuras van a estar resumidas en este cuadro. Entonces, vamos a tener, evidentemente, aquí nuestro antromastoideo y la mastoides, ¿no? El flujo que va a ingresar por la trompa de Eustaquio va a permitir que circule el aire en el oído medio y se desplace hacia la mastoides si evidentemente hay una buena neumatización, no hay un desvío de tabique, no hay problemas de alergia, no hay problemas de una hipertrofia adenoidea, y vamos a tener en el futuro una mastoides neumatizada, ¿no? Ahora, la pared interna o pared laberíntica
va a estar evidentemente situada por encima tanto de la ventana oval como de la ventana redonda. Entonces, por detrás vamos a tener en la caja el aditus adantrum, que es el ingreso hacia la mastoides. Por delante vamos a tener la pared anterior dirigida del protímpano hacia la trompa de Eustaquio, ¿no? Por encima tenemos el tegmen timpani o techo de la caja y por debajo tenemos el mesotímpano. Entonces, el contenido